a transmitir. Si gustas, ahorita te la pongo aquí en el Sí, chat. en el chat o en el WhatsApp. O en el WhatsApp también. Ajá. Listo, pues ya estamos en... Listo, vale. Buenas tardes a todos, todas y todes por acompañarnos dando continuidad al Seminario Internacional de Educación Artística de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Departamento de Arte y Gestión Cultural. Le damos la bienvenida a la doctora Irma Fuentes Mata, quien nos dará la conferencia magistral Integrar la educación artística, nuevas visiones desde la virtualidad. Ella es doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con maestría en Educación e Investigación Artísticas por el Instituto Nacional de Bellas Artes, licenciada en Pedagogía con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2007. A la fecha ha publicado libros de educación artística e investigación del arte como el diseño curricular en la danza folclórica, integrar la educación artística, política cultural, integración curricular y formación docente colectiva, creación y expresión en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Es autora y coordinadora de los libros del arte a la docencia del arte, investigar el arte, testimonios, protocolos y proyectos de investigación artística, trama y urdimbre entre la investigación y la creación artística, metodologías de la formación artística también. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la doctora y los dejo en su exposición. Bien, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Si es así, pues bueno, yo lo primero que quiero hacer es darle un agradecimiento a la organización, al comité organizador de este evento, de este seminario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Gracias por la invitación. Es un placer volver, aunque sea de manera virtual, a contactarme con la gente de Aguascalientes, que en algún tiempo estuve muy cerca de esa sede, de esa universidad. Y bueno, pues muchas gracias por estar en esta transmisión que seguramente, pues bueno, va a generar algunos reconocimientos, algunas identidades, algunos pesares también. Pero bueno, pues vamos a compartir un poquito la experiencia que se ha dado a lo largo de muchos años respecto a la formación de la educación artística. Yo he trabajado en diferentes niveles, en especial el trabajo que me invitaron a presentar, que me sugirieron que presentara, fue un trabajo que hice hace ya tiempo y que, bueno, pues necesariamente se tienen que ir actualizando todos estos elementos, ¿no? Y bueno, pues finalmente la pandemia nos hace a todos darnos cuenta de que tenemos que estar muy actualizados y tenemos que estar replanteando todos nuestros conceptos. Pero lo que sí detecté es que en ese trabajo quedan cosas muy, muy básicas, ¿no? Que son fundamentales para conocer y para desarrollar a cualquier persona que le interese el trabajo con educación artística. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla para que ustedes puedan apreciar algunos aspectos. En algún momento saldré de la pantalla y volveré a platicar directamente con ustedes, ¿no? Y estaré entrando y saliendo, pero bueno, un poco la idea es para que ustedes conozcan más o menos el trabajo que se realiza o que se ha realizado. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. A ver, antes de compartirla, ¿sí? Ok. Bien, pues déjenme nada más acomodar un poquito estas pantallitas que después de tanto moverse se desubican un poco, pero ahí estamos. ¿Sí? ¿Lo ven? Ok, bueno, pues comenzamos con este tema que es el de
integrar la educación artística, nuevas visiones desde la virtualidad, pues porque finalmente la educación artística no está ajena a todo lo que nos está sucediendo. Y pues por aquí les pongo una imagen justamente del proceso de expansión del COVID a partir del 2020. Si ustedes se fijan acá abajo en la fecha, pues estarán viendo el recorrido del tiempo. Ya lo tapé un poco. El recorrido del tiempo en el primer número que está abajo a la derecha frente a sus pantallas está el número 1, que es el mes, y después viene el día y luego el año. Vamos a ver que en muy poquito tiempo, pues justamente el recorrido del COVID fue expansivo. Ahí están los países que estaban en un momento dado cubiertos por el COVID, y bueno, vamos a ir viendo cómo poco a poco se fue desplazando el bicho, ¿verdad? Y se fue recorriendo prácticamente hacia todo el mundo. Entonces, este año del 2020 al 2021, pues ha sido un año de retos, de superación en muchos sentidos para todo el mundo, no solo para nosotros en México, sino como estamos viendo ahí, para todo el mundo. Si bien los primeros meses generaron muchísima angustia en algunos casos, ¿no? O incertidumbre, o ansiedad, o quizás hasta miedo, ¿verdad? Todos los hogares y las instituciones escolares, pues tuvimos eh, un shock, ¿verdad? Un espasmo de ansiedad, de cosas que pasaban ahí, pero poco a poco hemos ido también asimilando la situación. Poco a poco vemos una luz de esperanza ahora con la cuestión de las vacunas, ¿no? Para las personas de la tercera edad, que seguramente próximamente ya nos tocará muy pronto. Pero bueno, quiere decir que paulatinamente vamos cambiando a partir de un gran choque, de un gran estruendo en nuestras mentes sobre las condiciones específicas, y vamos viendo que el ser humano es un ser humano que se adapta a las circunstancias, y que lo que más extrañamos es el acercamiento, el tocarnos, el conocer al otro de manera presencial, pero sin embargo, pues estamos en esta circunstancia y hemos tenido que vivir y enfrentar todo esto, ¿no? Así queda, pues, en 4 meses el mundo. Todas esas manchas que ustedes ven azules, pues es donde más casos había. Y bueno, pues eso es una imagen de exactamente hace un año. Todo este año hemos aprendido a vivir de manera distinta. La relación con la gente, la relación con la familia, con los amigos, con los maestros, todo ha cambiado. Entonces, también ha cambiado pues la interacción con los estudiantes, ¿no? Con la situación de que los estudiantes están en casa, padres de familia, docentes han tenido que transformar sus vidas, en muchos casos desde el trabajo, desde las condiciones laborales, domésticas, en fin. Fue un reto muy fuerte. La pandemia mostró grandes diferencias sociales también entre los países y al interior de cada uno de ellos, pero también mostró la capacidad de adaptación, de inventiva, de creatividad, de innovación, de apreciación, de exploración y de vías para poder dar y recibir e intercambiar y gestionar el conocimiento. Todos estos aspectos que digo en estos dos últimos renglones son cosas que se desarrollan de manera muy puntual con la educación artística, ¿sí? O sea, todo esto que tuvimos que hacer para poder sobrevivir ante estas circunstancias han sido justamente desarrolladas en nuestros primeros años a partir de tener cierto contacto con el arte y la cultura. En fin, creo que desde hace muchos años pues hemos estado observando cómo ha cambiado la tecnología, cómo han cambiado las situaciones educativas. Yo especialmente tengo pues muchos años ya dedicada a estudiar los procesos de aprendizaje, especialmente los de educación artística,
pero ya más o menos hace unos 10 años he estado trabajando con los procesos de aprendizaje a través de las tecnologías. Son procesos complejos, se remontan a diferentes casos y experiencias de educación a distancia, al uso de las tecnologías, a veces inicialmente muy rudimentarias y cómo han evolucionado, pero nadie se imaginó que en el último año todo ese conocimiento y todas esas experiencias se hubieran desarrollado de manera tan acelerada como en este último año. Toda la población nos tuvimos que ver obligados a integrarlas a nuestros conocimientos, a considerar sus aportes, que al principio efectivamente fueron vistos con una crítica severa y decían no es lo mismo, es que tenemos muchos problemas, es que no sabemos manejar los aparatos, es que los dispositivos no funcionan, es que la red, en fin, eran miles de críticas al sistema. Sin embargo, pues es la única manera que nos ha permitido conectarnos y tener este vínculo como en este mismo momento, ¿no? Que estamos en este espacio virtual compartiendo esta charla. Bueno, cada día que pasa, pues nos van siendo más familiares el uso de estas tecnologías y sinceramente aún no medimos todo lo que va a pasar con precisión acerca de los efectos que pueda tener este modo de enseñanza. Tenemos las mejores esperanzas, pero no sabemos efectivamente qué implicaciones pueda tener, ¿no? Sí, más o menos se está previendo, se está considerando, pero sabemos que se han perdido áreas de conocimiento, áreas de interacción, áreas de afectos, cuestiones que el día al día nos permitían interactuar con los otros, ¿no? Todos estos elementos, bueno, yo de alguna manera los empecé a trabajar desde que estaba con un colectivo docente de maestras de educación básica allá hace como 15 años, ya no sé cuántos, muchísimos, como en el 2004 o 2003 por ahí, y a partir de formar un colectivo docente con maestras de educación básica, trabajamos algunas cosas de la importancia que la educación artística nos aporta al conocimiento para ser capaces de adaptarnos a las nuevas condiciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Como esta condición específicamente que nadie sabía y que sin embargo tuvimos que enfrentar. Entonces, bueno, en aquel libro que yo les comento es Integrar la educación artística, política educativa, integración curricular y formación docente colectiva, pues ahí narro un poquito todo este proceso de formación que tuvimos con las maestras a partir de un proyecto nacional que se hizo en la Universidad Pedagógica Nacional y que tuvo sede en muchos estados, incluyendo Zacatecas, Morelia, bueno, casi en todos los estados. Y en ese momento nosotros formamos un colectivo docente que se llamaba el aprendizaje a través de la educación artística. Y a partir de ese colectivo docente, que la mayoría estaba radicado en la Ciudad de México y en el Estado de México, empezamos a detectar problemáticas. Estas problemáticas, pues como ustedes saben, era la falta de infraestructura adecuada para desarrollar las actividades propias de la educación y de la educación artística en condiciones laborales mínimas, la escasez de recursos didácticos y de apoyo a la labor docente. Los recursos didácticos no se utilizaban porque se desconocía su funcionamiento, poco interés por parte de la administración escolar y en algunos docentes para llevar la práctica distinta a la tradicional. Grupos numerosos, alto índice de niños con problemas socioemocionales o maltrato físico, analfabetismo, desintegración familiar, alcoholismo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Un montón de problemas que lamentablemente, a pesar de que esto lo identificamos en el 2004, muchos de estos no se han erradicado, ¿no? Muchos de esos incluso se han exacerbado. Y bueno, ahora se añade que no todos tienen medios para conectarse al Internet o para tener disponibilidad a la educación en línea, y esto, bueno, si lo traemos un poco, todos esos problemas que nosotros detectábamos y que algunos de esos persisten, ustedes ya me dirán si en sus grupos o con sus comunidades escolares ustedes tienen conocimiento de esto, pues más aún con el problema de la falta de posibilidades para la conexión remota.
En fin, pues estos son algunos de las problemáticas generales, en especial la problemática de la educación artística, pues algunas escuelas no contaban con profesores de educación artística especializada, no había materiales de apoyo, no se manejaban claramente los propósitos de la educación artística por desconocimiento o por falta de interés. Había dificultades para plantear aportes de la educación artística, no sabíamos muy bien qué era lo que nos daba la educación artística en algún momento, desconocimiento de las concepciones de la educación artística por parte de algunos docentes, desvinculación de los contenidos de las asignaturas con educación artística y falta de actualización de algunos docentes en este ámbito. Bueno, pues en ese panorama, la educación artística en México sí estaba bastante grave. Yo estoy hablando de finales de los 90, más o menos, cuando se impulsó el proyecto de la modernización educativa. Han cambiado muchas cosas desde entonces. Sin embargo, hay problemáticas que persisten y que finalmente, pues, creo que siguen ahí a partir de que no se tiene clara la importancia de la educación artística para el desarrollo de muchas de las habilidades y de los conocimientos, y llamémosle con esta palabra que ha sido tan polémica, de las competencias, ¿no? Que también ha sido toda una polémica. Bueno, los teóricos de la educación artística han sido muchísimos, ¿no? Podemos aquí detectar algunos desde las diferentes teorías que quizá los compañeros del seminario ya han revisado, ya conocen. Pero bueno, está Rudolf Arnhem, quien se basa en la teoría de la Gestalt y da la mayor importancia a la percepción, a la diferenciación de formas gráficas en los niños. Adler y Hadwig, que se centran en la importancia de los rasgos de la personalidad, por ejemplo, en los niños de preescolar, relacionándolos con los diagnósticos clínicos y la terapia psicológica, es decir, cómo dibuja el niño, si le pone manos o no le pone manos a la bola que pinta, que dice que es él, si le pone el ojo en medio, como Mike Wazowski, o si no le pone ojos, ¿no? En fin, esto se analiza desde la psicología clínica. También Goodenough y Harris identifican la formación de conceptos y el índice de la interacción general a través de los dibujos de los niños, si está la familia, si está el perrito, si está la casa, bueno, todos estos elementos que integran el mundo del niño, ¿no? Norma y Meyer destaca la importancia de la herencia como un patrón constitutivo para la determinación psicogenética y las condiciones contextuales, ¿no? Se ha hablado mucho que en familia de músicos, todos son músicos. Curiosamente yo conozco a unos compañeros músicos que viven en Aguascalientes, donde el señor, el papá es violinista, ya cumplió 100 años, tiene 102 años, y sus 11 hijos, de los 11 hijos, me parece que 9 son músicos, ¿no? Entonces hay un factor que se está considerando ahí como hereditario, contextual y con condiciones específicos para desarrollar ciertas habilidades y talentos específicos. También está, por ejemplo, Víctor Lowenfeld, que destaca el carácter gradual de los desarrollos, de los estadios del desarrollo infantil, y les advierte a los profesores pues que no se aceleren con los niños, ¿no? Que todo lleva un proceso natural y que poco a poco vamos a ir formando, dadas las condiciones y las habilidades y las posibilidades de cada uno de los niños. Y bueno, el otro autor también muy consultado es Herbert Reed, quien resalta la importancia de la fusión del arte y la educación y sostiene que la educación infantil responde también a arquetipos inconscientes. McAfee identifica 4 factores: la disponibilidad, la capacidad de manejar información ante una situación concreta en la que va a trabajar las habilidades de delineación que poseen los niños. En fin, si ustedes ven, cada uno de los autores
se acerca al fenómeno de la educación artística desde un punto distinto y todos son válidos, o sea, no se contradice uno con el otro, simplemente tenemos que tomar en cuenta que desde la perspectiva de la psicología, de la Gestalt o de la psicología del psicoanálisis o desde otro tipo, desde la clínica, desde otro tipo de clínica, se va desarrollando el acercamiento a la educación artística y son estudios que abonan, digamos, a este conocimiento. Howard Gardner va a, miren, voy a hacer un cambio aquí, no sé si puedo hacer yo un cambio de mi galería, porque veo muchas caritas y entonces de pronto ya no puedo ver lo que les estoy diciendo, pero, ya vi que puedo eh, este, bajarlo. Bueno, no sé si me siguen viendo ustedes, pero bueno, la idea es que Howard Gardner va a desarrollar la teoría de las inteligencias múltiples, en donde el pensamiento artístico adquiere una especial relevancia a partir de la comprensión de que las inteligencias pueden desarrollarse en múltiples vías y se han permitido un desarrollo de estrategias para fomentar y considerar lo auditivo, lo espacial, lo kinestésico, lo visual, lo emocional, como parte fundamental de la inteligencia de los seres humanos, ¿no? Estos conceptos que a veces teníamos muy fijos, como que si Piaget nos había dicho que la seriación y la acomodación, por eso pues esta imagen, ¿no? Vamos viendo que sí son importantes, pero que al interactuar las otras teorías, vamos viendo que la complejidad del pensamiento del aprendizaje y de la educación artística se va agrandando cada vez más, ¿no? Bien. Otro autor que también es muy importante es Elliot Eisner. Dice que el valor principal de las artes en la educación reside en que al proporcionar un conocimiento del mundo, hace una aportación única al conocimiento individual. Concretamente, las artes visuales remiten a un aspecto de la conciencia humana que ningún otro campo aborda. Es decir, las artes visuales tienen su especificidad, tienen su manera de permitirnos acercarnos al mundo, así como la música, es un conocimiento específico que más allá de la ciencia, la tecnología, la biología, las matemáticas, todas tienen su importancia, pero también la percepción, el cuerpo, la sensibilidad, la emoción, los afectos, todo esto que el arte trabaja también son muy importantes para constituirnos como un ser humano integrado. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver que si consideramos que el arte y la cultura son factores también de socialización, de aprendizaje, de intercambio de saberes y sobre todo que son un medio maravilloso para entender y comprender los contenidos escolares en diferentes niveles. Me parece que ahora hemos tenido un fenómeno muy, muy interesante y quizá grave, me parece, cuando vemos que pocas familias han tenido, bueno, no sé en el caso de Aguascalientes, pero sí conozco muchas familias, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro, que es donde yo radico, y en la Ciudad de México, donde ya son muy pocas las familias que tienen más de 1 o 2 hijos, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia, pues esto ha generado un aislamiento de los niños, un poco contacto con otros niños. Entonces, bueno, ahora las familias numerosas, pues palomita, porque en este caso específico han generado un factor de socialización muy importante que yo creo que hay que tratar de cultivar en el sentido de que los niños que están solos tendrían que encontrarse con otros niños, ¿no? Porque no sabemos muy bien a bien qué va a suceder cuando estos niños puedan llegar a contextos en donde hay otros niños y entonces se den procesos ahí un poco de interacción que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Por eso es importante el proceso de socialización que promueve el arte y la cultura. Y sobre todo, pues el vínculo con los contenidos escolares a partir de conocer experiencias artísticas.
Hay diferentes enfoques de educación artística. Como ya les digo, hay diferentes autores, también hay diferentes enfoques de educación artística, la educación para el arte, la educación por el arte, la educación a través del arte, la que nosotros propusimos en aquel libro, que es la educación artística integrada, y la que ahora estamos viviendo, que es la educación artística virtual. Ujú. Bueno, pues nada más para que recuerden que cada educación artística tiene fines distintos. Vemos que la educación para el arte, y que ahora se está dando de manera virtual, ¿verdad? Pues está orientada a una formación profesional. Ahorita estamos en esta pantalla viendo pues a una niña que está si ustedes ven mi cursor, pues ella está en un sitio, en la ciudad, en una ciudad, y ella está, su maestra está en otra ciudad, en Zacatecas, ¿no? Y su maestra le está dando a través de la pantalla las clases de piano y está aprendiendo sus partituras, que además me parece que están en ruso aquí, ¿no? Quiere decir que la educación que se va a orientar hacia el arte, ¿no? Hacia una formación profesional de arte, tiene una complejidad y tiene un lenguaje específico que tendría unas características muy exclusivas que no se dan de manera generalizada en los grupos, ¿no? Todo depende del fin. O sea, yo digo que todas las, si me regreso un poquito a la imagen anterior, todos los tipos de educación artística son importantes, dependiendo de cuál sea nuestro fin, es el tipo de educación para el arte o por el arte o a través del arte, o integrado o virtual, que vamos a realizar. No quiere decir que sea una más que otra o que una sea más positiva o menos positiva, sino que depende del fin que queremos en la educación artística. Bueno, en educación para el arte, que es la que está orientada a formar artistas, algunos consideran que solo los especialistas están capacitados para formar en el área específica a la que se dirige y hacia la formación profesional del arte desde edades tempranas. Entonces, desde muy chiquititos, pues se les orienta, se les asigna una educación especializada para que generen este tipo de aprendizaje especializado. Ahí ya vemos pues ya maduras, ¿no? Unas artistas que ya tienen todo el bagaje conceptual, técnico, expresivo, en fin, una serie de cosas que tiene que ver con la profesionalización. Educación por el arte, por ejemplo, de acuerdo con Herbert Reed, tiene que ver con que el arte es la base de la educación. Herbert Reed nos va a decir eso, ¿no? El arte es la base de la educación, ya que nos permite tener el acercamiento de primera mano a las texturas, a los tamaños, a los colores, a las sensaciones, y que desde muy chiquitos estamos como en la exploración del mundo. Entonces, para él va a ser fundamental la actividad lúdica, que va a permitir el aprendizaje. Entonces, a través del juego, a través de explorar, a través de experimentar con los materiales, es como se va a dar el aprendizaje. Y aquí sí nos dice que la relación maestro-alumno es de suprema importancia porque es el maestro el que va a permitir que se den estos fenómenos. Y bueno, el modelo de educación preescolar que hasta la fecha nosotros tenemos en México, es un modelo que ha desarrollado muchísimo esto de educación por el arte. Es un modelo que yo creo que tiene muchas ventajas en su concepción y en su difusión en estas primeras etapas que promueve justamente que el niño explore, conozca, sienta, perciba y experimente y exprese, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. El otro es el de educación a través del arte, que este es otro tipo de educación que es el arte está ahí, el arte está en los museos, está el arte quizá en los edificios, en los monumentos, en las calles, en los centros culturales, en los escenarios,
pero justamente a través del contacto con esas experiencias se van a desarrollar habilidades para la vida, para la comunicación, el afecto, la armonía social y la reflexión. También se va a despertar la sensibilidad y a generar actitudes positivas, va a promover valores humanos como el respeto y la tolerancia, a fortalecer la seguridad para el aprendizaje, a enseñar a pensar con estructura y a la vez con flexibilidad, y a fomentar la atención y la observación, digamos que son los beneficios de la educación a través del arte. La educación artística integrada que nosotros proponíamos en el enfoque del texto, eh, es que este enfoque se relaciona con los planteamientos curriculares y los contenidos de las asignaturas. Va más allá de la planificación segmentada de las especialidades o áreas y lo entendemos como un modo de concebir e integrar diferentes componentes que intervienen en la educación, lo sociocultural, lo ideológico, lo organizacional y lo didáctico. La integración es un concepto que implica no solo al objeto de lo que se aprende, sino al sujeto que lo aprende. Ujú. Entonces, bueno, es muy importante desde esta perspectiva la relación con el conocimiento, ya que la relación del niño con lo que aprende y cómo lo aprende y en qué momento es fundamental, ¿no? En cuánto tiempo, porque unas cosas y no otras. A veces nos vamos en el currículum o en la clase rapidito, rapidito, porque tenemos que terminar el programa y no nos dimos cuenta si los niños aprendieron o no aprendieron determinado contenido, pero cubrimos el programa, ¿no? Bueno, también es importante qué cosas sí, qué cosas no, y cuáles son esas que determinan su relación con el conocimiento, con sus posibilidades de construir visiones o perspectivas sobre lo que se aprende, puede ser en un sentido lineal, fragmentado, secuencial, pues de la manera que casi todos los de generaciones anteriores aprendimos, ¿no? Empezar por la página 1 y terminar en la página 100, ¿verdad? O por el contrario, tener un sentido amplio, holístico e integrador. Y esto va a ser importante, este aspecto que señalo, porque justamente el conocimiento actual, a partir de la virtualidad, ya no se da de manera lineal. Los estudiantes ya no entran en la página 1 y terminan en la página X, porque ahora los dispositivos nos permiten entrar por donde sea, ¿no? Con una palabra clave te asocia, te liga, te agrupa. Entonces, todo esta concepción del aprendizaje lineal se está viniendo abajo. Sin embargo, sí es importante tener ciertas estructuras para que toda esta cúmulo de este mar de conocimiento no nos haga ahogarnos en el gran número, mar de la información. Bien, entonces, el sentido de lo integral se basa en construir relaciones entre los contenidos de aprendizaje y con ello desarrollar las nociones conceptuales. O sea, sí se tiene que aprender ciertos contenidos, pero ¿de qué manera los aprendemos? ¿Cómo los exploramos? ¿Cómo hacemos ejercicios para esto? ¿Cómo construimos nuestro propio aprendizaje también a partir de las necesidades, ¿no? Bueno, el diseño de contenidos desde una perspectiva interdisciplinaria, les platico un poquito de esta imagen. Es una imagen que tiene que ver con un trabajo que se hace actual, o sea, que se está haciendo actualmente por motivo de la pandemia en casa con 4 chiquitos de diferentes edades y que el proyecto es trabajar el cuerpo humano. Entonces, cada uno de los paneles que ustedes ven ahí, si uno lo ve de lejos, parece una obra de diseño de interiores, ¿verdad? Pero en realidad son los cuerpos de los niños que están viendo el sistema respiratorio y a partir de globos y de tubitos de cartón, con la propia delineación de su cuerpo, están representando justamente el sistema respiratorio. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si lo vemos como una perspectiva interdisciplinaria en donde la posibilidad de expresarnos, de plasmar, está vinculada también con el conocimiento, con el desarrollo de otros
contenidos escolares, de otras asignaturas, vamos a ver que el arte nos permite también ser este vehículo de comunicación y de expresión independientemente del contenido mismo que se está desarrollando y que es muy importante. Entonces, frente a la superespecialización y diversificación del conocimiento, aquí vemos que se pueden hacer situaciones que generen una integración curricular, ¿verdad? Saber encontrar lo que quiero para desarrollar una temática, hacer recorridos didácticos, hacer la educación artística como transversal y una visión compleja de la educación, no sintética, sino al contrario, ¿no? Eh, bien, entonces, pues esto tiene que ver con un enfoque globalizado del currículum. La globalización del conocimiento es independiente de la existencia o no de las disciplinas, ya que el objetivo es permitirnos ver las cosas y los acontecimientos de la realidad en su conjunto. Entonces, cuando nosotros entendemos que el currículum son parcelas arbitrarias separadas para, digamos, administración del conocimiento, entendemos que no necesariamente así es como se tienen que impartir las clases, ¿no? Sino que justamente un tema nos va a llevar a otro, y la representación, la exploración, el trabajo que se pueda desarrollar a partir de ese contenido, pues puede ser muy, muy complejo y agotarse en la medida de que la temática siga manteniendo el interés, ¿no? Entonces, recordamos ahí a una autora, a un autor muy importante que es Celestine Freinet, cuando nos habla de los centros de interés, ¿no? Entonces, vamos ahí retomando algunos de los aspectos de ese tipo de educación. Bueno, creemos que el trayecto al conocimiento es un recorrido, un viaje por un lugar lleno de cosas interesantes. El currículum es un mapa que nos señala la carretera que nos llevará. El trayecto está lleno de centros de interés, de núcleos de conocimiento importantes para seguir. Hay obstáculos de todo tipo que nos dificultan el trayecto y puntos donde detenerse, donde descansar, reflexionar o profundizar, a tomar tranquilamente decisiones para avanzar en el conocimiento, y quizá habrá momentos en que se equivoque el camino y se requiera regresar y comenzar el tramo desde otro punto de vista. Entonces, esta visión de que el conocimiento es un gran territorio por explorar nos ayuda a pensar que hay muchos recursos para explorar este gran terreno que es el conocimiento, y que para ello se requiere imaginación, exploración, creatividad, originalidad, expresividad y sensibilidad. Y todo eso nos los proporciona el arte. Entonces, de ahí la importancia de permitir el desarrollo de esto, ¿no? Permitir que los niños jueguen, que los niños exploren, que sientan, que armen, destruyan. Bachelard va a decir que el principio de toda construcción es la destrucción previa, ¿no? De algo. Y al final esto va a generar pues todo un fenómeno muy interesante de expresividad y de sensibilidad. Bien, no sé si voy bien. Me pareció muy extraño que entrara una llamada de Aguascalientes a mi teléfono, disculpen. Creo que hay algo raro, pero bueno, no sé si me están viendo Sí, todos. está muy bien, Irma. ¿Sí? Ok, Sí. ok. Ok, sí, es que se me hizo muy extraño. Bueno, porque normalmente yo no recibo llamadas de este tipo. Entonces, bueno, el, Sí, el, no el, somos nosotras, ¿eh? perfecto, perfecto. Entonces sí, ya lo bloqueo. Ok, entonces, bueno, lo que veo un poquito el tiempo, vamos más o menos bien. Bueno, algunos de los elementos anteriores los hemos visto aflorar de manera evidente en la condición de la contingencia, al no poder salir de los hogares. Seguramente los padres pues se percataron de la grandiosa imaginación de los chicos, ¿no? Que además de
los contenidos usan su propia imaginación para reconfigurar una realidad ilimitada, quizá por las paredes o incluso por las pantallas, ¿no? O sea, a veces los niños están justamente en la casa, bueno, y con una imaginación increíble que yo creo que los padres están quizá aprendiendo a reconocer todas esas potencialidades que tienen los chicos, ¿no? Pero bueno, pues los maestros sí los conocíamos, lo que pasa es que estábamos en un régimen bastante limitado por las aulas y ahora pues también tenemos una oportunidad de permitir esa expresión de los chicos, pero también tenemos pues muchas otras dificultades, ¿no? Que estamos enfrentando. Ya me comentarán al final en la parte de la discusión de la exposición, de esta exposición, pues lo que han vivido ustedes. Bueno, aquí vemos, ¿no? Cómo nuestro mundo cambió a partir de la pandemia, ya estos libros que utilizábamos para leer, pues se convirtieron en pantallas, ¿no? Y también las pantallas cansan y las pantallas agotan el proceso, ¿no? El docente enfrenta a un reto impresionante, ¿no? O sea, creo que los docentes estamos realmente agobiados porque son horas y horas frente a la pantalla, horas y horas de preparación que no se ven, es el gran iceberg, ¿no? Donde se ve que estás media hora frente a los estudiantes para ver un contenido, pero cuántas horas hiciste para preparar tu material, tu exposición, tu trabajo, en fin. Entonces, cuando se van incrementando el número de horas frente a grupo, el número de clases, pues vemos que la vida no nos da, ¿no? Entonces, el docente está atravesando un fenómeno importante que creo que ha sido en este momento un poco positivo, el sentido de que sí se había considerado al docente un poco en tiempos anteriores, a pocos años anteriores, se le había puesto en un lugar muy, pues en un lugar equivocado y bastante, digámoslo, en general el docente era bastante agredido, ¿no? Y al principio se empezaron a ver una cantidad de memes impresionantes de que no, es que, los maestros no hacen y que no saben utilizar las tecnologías y que no sé qué, pero realmente yo creo que ahora los padres mejor se quedan callados al ver la importancia del docente en esta situación de la educación, ¿no? En general, ¿no? Por cómo una persona puede controlar 40 chiquitos en un salón y cómo ellos en su casa pues se enfrentan a un montón de dificultades para siquiera siéntate frente a la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, se ha revalorado desde mi punto de vista la actividad docente en ese sentido, sin embargo, pues el trabajo es extenuante, no nos da la vida, ¿no? Eh, bueno, ahí vemos una cantidad de medios por los que en diferentes circunstancias se promovió en algunos años anteriores las aulas interactivas, ¿no? Estas pizarras interactivas, estas computadoras que cuando está uno frente al grupo, como en estos casos, en todas estas imágenes, ¿no? Está la interacción, la socialización de los niños, el docente frente al grupo, digamos, de alguna manera dosificando, orientando, apoyando. Pero ¿qué pasa cuando ya no estás ahí frente a ellos, ¿no? Simplemente tienes que confiar en que si el niño se pudo mantener más de 15 o 20 minutos frente a la pantalla, ya es un milagro, ¿no? Por la cantidad de dispersión que pueden tener o de falta de atención, el ruido, el perro, el que vende tamales, el que, ¿no? El gas que pasa, en fin, todo esto que va mermando, digamos, las posibilidades de concentración de los chiquitos, ¿no? Entonces es difícil, aunque tuviéramos las mejores condiciones, ¿no? Pero también hay que reconocer que los docentes han hecho un esfuerzo titánico, pero también los padres, la familia, los abuelos, este dibujo de una chiquita, ¿no? Que les dices, bueno, ¿cómo aprendes en casa? Pues aprende con la hermana, con el papá, con la mamá, porque los hogares tienen que seguir funcionando como funcionaban y alguien tiene que ir a
traer la comida y alguien tiene que quedarse a cuidar al niño y si la mamá es la que tiene que salir, la hermana se queda, la abuelita, la tía, en fin, ¿no? Se ha generado también una especie de integración de la familia en otro sentido y pues ellos también han tenido que aprender el uso de estos recursos, ¿no? Yo veía una persona de la tercera edad intentando aprender cómo conectarse al Zoom porque tiene al nieto que lo está cuidando, ¿no? Y en fin, o al nieto dándole clases al abuelo para que se pudiera conectar, en fin. Entonces, este tipo de cosas pues nos han enfrentado en este mundo virtual al que nos estamos enfrentando, pues con situaciones eh, buenas y malas, pero yo quisiera valorarlas positivas, ¿no? Como se está aprendiendo junto con los estudiantes. Pues las circunstancias nos han obligado a los docentes a cambiar las estrategias. Los estudiantes han exigido ser innovadores y sugerir alternativas de aprendizaje e incluso a jugar y todo a través de las pantallas, ¿no? Eh, bueno, también se han construido nuevas formas de aprendizaje, reconociendo que el aprendizaje llega por diferentes vías, auditiva, visual, sensorial y también a través de las pantallas. Se establece una nueva forma de interacción con los otros, se puede trabajar colaborativamente, ¿no? Estas plataformas a veces nos permiten, como el Zoom, hacer pequeños grupos y generar un proyecto de equipo o estar frente a la comunidad completa del salón. En fin, ¿no? Son diferentes dinámicas. Se da apertura también a la toma de decisiones. También se corre el riesgo de caer en los estereotipos de quien desarrollan su potencial creativo y buscan nuevas herramientas y formas de expresión y decir, ah, pues yo lo voy a hacer así porque ya es mi fórmula y ya no voy a cambiar, ¿no? Pero bueno, pues todo eso también se va desarrollando, así como los mecanismos para la divulgación de los trabajos en las mismas redes, ¿no? Ahora ya el maestro recibe el trabajo por el WhatsApp, por el chat, por el correo electrónico, por el Messenger, por el Instagram, bueno, ya, y claro, algunas instituciones ya tienen muy trabajadas sus plataformas y permiten o no permiten determinados espacios virtuales para la interacción. Se han recuperado algunos modelos educativos que se habían dejado un poquito en el olvido, pero que son muy importantes del siglo pasado, ahora sí que del siglo pasado, ¿no? Como esta filosofía de Montessori, de María Montessori, que proponía hacer estos aprendizajes en dinámicas de interacción doméstica, donde niños de diferentes edades convivían y se generaba pues estas zonas de desarrollo próximo, y también resolviendo tareas cotidianas, aprendiendo a cocinar, aprendiendo a generar otro tipo de conocimientos que son también vitales, ¿no? Y bueno, se han estado en algunas familias propiciando todo este tipo de aprendizajes. Hay unos que no han sido tan afortunados, pues no se han permitido el contacto con otros niños y niñas porque no tienen muchos hermanos o porque están aislados y bueno, a veces los dispositivos no son lo más fácil para ellos, en fin, ¿no? También podemos ver todos este tipo de problemáticas y pues imagínense si ahorita ustedes ya están cansados y todavía no logramos, no hemos llegado a la hora. Imagínense un niño que tiene que estar atendiendo un montón de clases durante la jornada escolar, ¿verdad? Y bueno, pues lo que quiere es ir, salirse de su casa con su perro, su gato o lo que sea, ¿no? Este dibujito de esta chiquita de cómo te sientes, pues lo que quisiera es estar afuera de la casa, ¿no? Y además ahí casi creo que pone una flechita que se quiere ir a la Ciudad de México. Bueno, entonces, pues es paradójico porque también los niños y adolescentes han demostrado que tienen una impresionante capacidad de adaptación hasta en estas circunstancias, ¿no? Aquí esta es una representación que me proporcionó una de maestras de, de primaria alta, donde ya los niños hacían sus propias
dibujos sobre cómo estaban sus entornos domésticos, ¿no? Y sí se ve como una especie de soledad o de espacios, pues muy básicos, ¿no? En el sentido eh, de poco contacto. Bien, también nos permitió este fenómeno de la pandemia, pues entrar a esto de la interactividad, que es un proceso de comunicación entre humanos y computadoras. Esta interacción se puede dar de manera básica, que es una navegación y desde la toma de contacto con la información, o sea, cuando nosotros buscamos algo, pero también en un segundo nivel, cuando el usuario aumente el grado de participación dentro del medio digital, teniendo un acceso de contacto con otras personas, que esto fue increíblemente maravilloso, que hace un año muy poca gente sabía utilizar el Zoom o el Meet o cualquiera, o el Jets, o bueno, no sé cuántos programas han surgido a partir de la pandemia, o si existían, no se usaban habitualmente, pero ahora todo el mundo lo usa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de interacción, ¿no? De poder intercambiar a través de la pantalla con el otro y tener una comunicación y verle la cara de manera sincrónica. Y también hay otros procesos que son de manera asincrónica. Bueno, a partir de esto también se desarrollaron plataformas pues para que el arte se pudiera aprender, ¿no? Y entonces este sitio de Google, que bueno, Google va así como a la vanguardia, no es anuncio para nada, pero sí ha desarrollado muchas cosas como espacios de Classroom, como los espacios de Arts and Culture, que son espacios donde puede uno entrar a los museos virtuales. Esta es una panorámica de todas las temáticas que ellos tienen en diferentes espacios y museos, y está en la lógica del arte para aprender sobre el mundo, ¿no? Como ya no puedo salir, estoy atrapado por una pantalla, pues entonces la pantalla me va a permitir tener acceso a esta información. Eh, entonces, bueno, se han generado bastantes herramientas digitales para que el maestro pueda también explorar junto con sus alumnos estos sitios, estos espacios. Se han desarrollado museos virtuales, los propios alumnos han generado a partir de las redes sociales y de la información que les llega, pues una cantidad impresionante de imágenes que circulan constantemente y que comparten ellos, bueno, pues hasta en los TikTok, ¿no? Ahora. Entonces, más que condenar o satanizar este tipo de recursos, la idea es incorporarlos y aprovecharlos y generar estrategias educativas que les permitan integrarlos a su conocimiento. Bueno, pues como ven, desde aquellas experiencias que les contaba hace un momento de cómo empezamos este trabajo de integrar la educación artística, pues algunos de los fundamentos que estaban ahí sí se pueden incorporar actualmente. Este, nos vamos a enfrentar, pues que sí tenemos un currículum, que el currículum le da pocas horas a la educación artística, pero que hay posibilidades de utilizar estas herramientas digitales, pues para que a partir de ver ciertos contenidos escolares también se pueda recurrir a ciertas obras fundamentales, a ciertos fenómenos de educación artística, conciertos, exposiciones, museos virtuales, eventos de danza, eventos de cultura tradicional que permitan también al estudiante pues tener a partir de YouTube o de los videos o de los sitios que están ahí, desarrollar todo su potencial, ¿no? Bueno, creo que ya de las diapositivas es lo que tengo aquí, pero bueno,
creo que el fenómeno de la pandemia nos permitió cosas buenas, nos frustró en muchos momentos, nos canceló muchas posibilidades, pero también nos desarrolló otras. Entonces, yo creo que en el balance habría que ver cuáles son estas bondades que podemos aprovechar y permitir que estos espacios interactivos o estos espacios digitales y de interacción, pues nos sirvan como medios y nos den apoyo para la labor del fomento de la educación artística, ¿no? Entonces, bueno, hay por ahí sitios muy interesantes, hay programas muy interesantes que se pueden ir explorando para tanto desarrollar los procesos de educación artística como la producción creativa y artística específica. Les digo que yo trabajo ya desde hace un tiempo con artistas visuales y cómo han generado ellos a partir del arte digital cosas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene futuro y bueno, pues yo lo dejaría aquí por cuestiones de tiempo. Ya son casi las 6 y sí me gustaría un poco de interacción con la audiencia. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su interesante perspectiva o perspectivas, yo me atrevo a decir, porque son nos llevó desde antes de la pandemia, todo lo que nos ha atravesado de diferentes maneras la pandemia y su lectura muy, muy puntual sobre lo que significa o lo que ha significado los entornos virtuales en esta realidad temporal y cómo la vamos a reflexionar después de que podamos volver a nuestra ansiada antigua realidad, que seguramente será muy distinta a lo que dejamos hace un año. Y cómo el arte, pensaba un poco en cómo el arte también ha sido y es un recurso que han tenido que utilizar los mismos profesores para la enseñanza en general, más allá solo de las artes, ¿no? El ejemplo que nos puso maravilloso del cuerpo humano, enseñando el cuerpo humano a través de la figura y lo que tuvieron que hacer los pequeños. Hay algunas preguntas que tenemos, quisiera leérselas. Uh-huh. ¿En dónde se pueden encontrar sus trabajos para referencia? Pues pues están ahí, pongan mi nombre, mi nombre en Google y aparecen en mis libros. Creo que sí están en PDF la mayoría. Ya libros físicos están, algunos ya casi, ¿cómo les diré? Ya se han agotado, pero tengo algunos todavía. Si hay un interés específico, yo puedo proporcionárselos, pero bueno, en librerías como El Sótano, Gandhi, se pueden adquirir los libros y si no, se puede buscar los PDFs en el internet, ¿no? O sea, yo creo que hay vamos, nadie se hace rico de vender un libro, eso sí se los digo. Hay gente que prefiere tener el libro y leerlo así físicamente y hay gente que le gusta leerlo en la pantalla. Yo digo, mientras lo lean y hagan la referencia, bienvenidas cualquiera de las formas de acceso al conocimiento, ¿no? Yo sí soy de la idea del libre acceso al conocimiento, pero sí, efectivamente, yo tengo ahí un arsenal de libros de los últimos, por ejemplo, el de metodologías de la formación artística, que este es un libro que me editó Fontamara, es de los más recientes. Pues sí, es un libro que está todavía hay muchos porque apenas se publicó hace poquito, del libro del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, que es un libro muy, muy lindo. Igual yo puedo enviarles un paquete a la universidad y ahí pueden distribuirlo ustedes, ¿no? Podría ser. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Tenemos varias preguntas de nuestra compañera, la doctora Susana Esparza.
le pregunta, doctora Fuentes, ¿qué ajustes cree usted que deben hacerse en el aula clase de educación artística ahora que regresemos a la nueva normalidad? De acuerdo a sus investigaciones, ¿en qué grado se ha modificado la percepción que tienen los docentes de que la educación artística es una clase de manualidades? Yo creo que sí ha cambiado muchísimo la percepción de los docentes. Creo que sí se ha generado una conciencia. Yo tengo un grupo de compañeras maestras eh, que les comentaba, vamos, la importancia de todo esto y me decían, no, es que lo que han hecho los niños actualmente con los materiales en sus casas, pues es cosa que no hubiéramos podido hacer en otro lugar, ¿no? Una compañera que se llama Mariana me envió, ya no pude poner la foto, una disculpa, pero por ejemplo, estaban viendo animales vertebrados e invertebrados, ¿no? Y perdón, una maestra que se llama Leslie, una compañera que se llama Leslie. El- y los niños representan a los animales con frutas, con cosas de comida, ¿no? O sea, vamos, la casa les ha permitido tener una serie de materiales y de cosas que el maestro, pues obviamente en el salón de clase no se imaginaba. Entonces, a la hora que regresen al salón de clase, a la hora que la nueva o la próxima normalidad, que yo ya no sé cuál sea, por supuesto que no va a ser igual, ¿no? Los niños necesariamente van a demandar otro tipo de atención. Creo que tenemos que ser los docentes muy abiertos y muy flexibles, muy perceptivos de ver qué es lo que están demandando y solicitando los niños para su aprendizaje y estas interrelaciones y asociaciones que hicieron de recuerdos, de historias, de recuperación de la vida cotidiana también tiene que ser incorporada en el aula, ¿no? Me parece. No sé si le respondo a Susana, pero bueno, un saludo también y un agradecimiento, pero me parece que sí tiene que cambiar definitivamente las estrategias didácticas. Ujú. Gracias, doctora. De Antonio Hernández, desde Facebook también, ¿cómo podemos hacer que un grupo se abra, un alumno o grupo, a las prácticas artísticas cuando son renuentes a realizar este tipo de actividades? Pues a mí me parece está en el modo de invitarlos a realizarlos. Me decía una persona ayer, es que a mi hijo lo ponen a bailar y a él no le gusta bailar, ¿no? Entonces la clase de educación artística apaga su cámara y dice que está bailando, pero él no está bailando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar la manera de establecer como un vínculo del interés y la necesidad, no por imposición, sino justamente por un acercamiento y un juego. A mí me parece que el elemento fundamental en este caso del acercamiento a la educación artística se da a través del juego y de la exploración. Entonces, la invitación es que el maestro no imponga la educación artística, ¿no? Que ofrezca los materiales, que ofrezca las condiciones, pero que no obligue, porque es un proceso difícil. O sea, hay niños que se avientan al ruedo y hacen de todo. Y hay quienes, por algunos limitantes familiares o limitantes, o por esta necesidad que hubo mucho tiempo de que el que hacía una actividad se tenía que mostrar y no, entonces era para el 10 de mayo o para celebrar una fecha conmemorativa, entonces la imposición era hacemos un bailable para que todo el mundo te vea. Eso es terriblemente agresivo para algunos. Habrá a quien le guste mostrarse, pero hay quienes no están dispuestos y tiene que ver también con qué seguridad y con qué confianza. Entonces, si lo hacemos a través de una expresión que tenga que ver con el juego, con una condición de seguridad y no de exponerlo frente a toda la comunidad, creo que la cosa cambia, ¿no?
Entonces, esa visión de hacer las cosas para mostrarlas, creo que ha dañado mucho a la educación artística. Muchísimas gracias, doctora. Tiene muchas preguntas de nuestros estudiantes. Ujú. De Luisa Fernanda, ¿podría considerarse preocupante que un niño en educación básica prefiera o se sienta más cómodo con clases a distancia sin la interacción social como la de la escuela presencial? ¿A qué edades es recomendable que se traslade a una educación autónoma o a distancia si el alumno así lo prefiere? Bueno, a mí me parece que es fundamental el proceso de socialización a edades tempranas. O sea, a partir del preescolar, los niños tienen que aprender a saber que existen otros seres humanos y que tienen que compartir cosas y que tienen que, vamos, todo lo que se da en este proceso de socialización que se da en el preescolar y que es fundamental, ¿no? Y muchas veces se ha retrasado porque, ay, no, yo me quedo con el niño lo más que se pueda y hasta la primaria, y bueno, pues muchos fueron hasta la primaria a hacer el proceso de socialización, pero había otras condiciones porque las familias eran numerosas. Entonces la socialización inicial se daba dentro de la familia y ya después se pasaba a la socialización escolar. Sin embargo, ahora como las familias son limitadas en número de niños, son pocas las interacciones y los niños aprenden a convivir con adultos exclusivamente y no con pares, no con niños de su edad. A mí me parece que efectivamente es fundamental que los niños sigan en su proceso mínimo hasta la secundaria, en su proceso de socialización. Me parece que el proceso de socialización en secundaria es fundamental. Es una edad clave para generar alianzas, para generar grupos de identidad, para conformar personalidades incluso en esa etapa. Entonces, desde el preescolar hasta la secundaria, yo sí sería de la idea de que los niños, si no en grupos numerosísimos y en escuelas grandísimas, pero sí en grupos donde ellos se puedan eh, sentir seguros y tener identidad, pero tener que aprender a convivir con el otro, porque si no, de veras se va a hacer esto que le llaman la generación del cristal, ¿no? También puede generar niños muy egoístas, ¿no? Niños separados en unas condiciones en las que veo por mí y nada más por mí porque no conozco al otro, no porque no lo quiera ni porque sepa qué es lo que le pasa al otro, simplemente no lo hago en el mundo porque nunca lo he visto, ¿no? Entonces, me parece que si logramos volver a las aulas, sí sería muy interesante que los niños, por lo menos hasta la edad de secundaria, sí tengan un proceso de interacción con sus pares. Ya si en la prepa quieren hacer la prepa en línea y todo esto, pues es diferente, ¿no? Porque ya tienen sus grupos de interacción. Pero en primeras edades sí es importante. No sé si contesté la pregunta. Gracias, doctora. Alejandra Córdoba hace una preguntas similares y que usted ya respondió, pero de todos modos quisiera darle lectura. ¿De qué forma, bueno, primero la saluda, buenas Ujú. tardes, ¿de qué forma podemos estimular a aquellos niños que son hijos únicos y solo viven con sus padres? ¿Qué tanto puede afectarles la no interacción con más niños? Ujú. Es muy similar a lo que usted ya respondió. No sé si quiera comentar algo más al respecto. Sí, efectivamente, pues muchos niños por el tipo, la edad y por las condiciones actuales donde pues las mujeres tenemos que enfrentarnos a la vida laboral productiva, salir de casa a trabajar y todo esto, pues ya no tenemos familias grandes, ¿no? Como antaño. Pero sí es importante buscar la opción de que se vean con los primos, de que se vean con otros niños de la cuadra o del lugar en donde se vive, como formar pequeñas alianzas y pequeños grupos. Y sí es muy importante que los niños convivan con otros niños, ¿no? Porque generalmente los niños que son de hijos únicos muchas veces son atendidos por mamá, papá o los abuelos, porque mamá y papá salen a trabajar. Entonces, son niños que efectivamente pues están con algunas demandas resueltas de atención,
pero no aprenden justamente lo que es la interacción de la vida, ¿no? Frente a sus iguales. Y son, digo, no generalizo, pero hay niños, es muy importante la figura, por ejemplo, de los abuelos, ¿no? Pero sí, también hay abuelos muy consentidores, ¿no? Entonces, pues los niños tienen que aprender a convivir con sus iguales. Ujú. Muchas gracias, doctora. Otra de nuestras queridas estudiantes le pregunta, buenas tardes, doctora. Justo en la materia de proyectos de intervención estamos trabajando en un programa educativo que nos emociona mucho, pero no lo visualizo en línea. ¿Cómo podemos hacer que los alumnos y alumnas y nosotres podemos trabajar en conjunto? ¿Tiene algún consejo? Ujú. Es que es increíble cómo hay herramientas que nos han permitido un poco transformar. Fíjense que yo trabajo en una maestría, o bueno, está a punto de titularse una de mis de egresadas, en una maestría de proyectos en inclusión, proyectos artísticos, eh, para personas con diferentes condiciones, ¿no? Condiciones de edad, condiciones de diversidad funcional, de diversidad de género, de diversidad intelectual, en fin, ¿no? Con condiciones. Y entonces cuando ellos lanzaron su proyecto, que todavía estábamos en presencial, pues los proyectos sonaban muy bonitos, ¿no? Eran muy lindos y posibles. Cuando entró la pandemia, los proyectos se tuvieron que transformar. Pero es increíble cómo todos lograron, bueno, casi todos, lograron transformar su proyecto a la realidad virtual. O sea, bueno, a la situación, no, la realidad virtual es otra cosa, pero a la situación actual en línea. Y se generaron proyectos que recuperaron muchísimo el fundamento original del proyecto, pero que sí tuvo que cambiar condiciones específicas de la transmisión, ¿no? Les pongo caso concreto de una chica que en un par de semanas ya se va a titular. Ella quería hacer un festival inclusivo en el Estado de México, en donde iba a reunir a una serie de artistas con discapacidad. Y hacer un festival de primavera, ¿no? Era primavera del año pasado, pues se le congeló su proyecto y ya nunca llegó la primavera y ella tuvo que transformar su proyecto y hizo un proyecto virtual de un festival que se llama Inclusivo y logró hacer que los artistas con diversidad funcional, con Down, con un montón con síndrome de Down, con muchas características, pudieran generar su participación online. Y fue súper lindo, el proyecto se realizó y sí se desarrolló. Y en ese momento estábamos como colapsados y decíamos, no se va a poder porque el festival tenía otro sentido. Sí se hizo el festival, se hizo el proyecto, pero sí hubo que cambiar algunas cosas. Entonces, lo que yo diría en este caso es el proyecto fundamental, cuál es la problemática que quieres resolver y sobre esa busquemos medios distintos para poder resolver la problemática. No nos confiemos en lo que habíamos establecido en un principio y tratemos de ser flexibles, ¿no? Podemos encontrar soluciones. Digo, porque no conozco el proyecto específicamente del que me hablan, pero bueno, lo que sí les puedo comunicar es que he conocido muchos casos que frente a la pandemia se pudieron transformar algunas formas de realización y se logró el proyecto. Pero si quiere, luego que me mande un correíto y lo platicamos. Muchísimas gracias, doctora, por su generosidad. Las chicas, nuestras alumnas en particular, están muy inquietas y con muchas preguntas. Le voy a leer las últimas 3 preguntas que tenemos. Les pediría que fuéramos un poco concretos porque para poder dar seguimiento a la próxima mesa. De Adriana Tristán le pregunta, ¿qué dificultades se han tenido durante la pandemia al momento de involucrar a los padres en las actividades de enseñanza y cómo se puede revertir para mejorar el aprendizaje de los niños en casa? De Venus también le pregunta,
¿qué herramientas de gamificación virtuales serían eficaces de implementar con los niños en esta modalidad? Y de Bethel, por último, Bethel Marín, ¿cómo podemos abordar temáticas de artes plásticas cuando los niños de 4 a 6 años no les gusta interactuar con el material y muestran cierto miedo y desagrado? Ok. Este, bueno, lo primero que les decía de los papás y de la familia que apoya, efectivamente se han encontrado pues casos en donde las familias no tienen la atención suficiente, pero en general creo que los papás están preocupados, incluso algunos hasta se enojan y dicen, pues que nos den la mitad del sueldo a nosotros porque nosotros estamos atendiendo a los niños, ¿no? Pero creo que más allá de esto es un poco invitar, no saturar las actividades, para que los papás no sean los que los hagan, ¿no? Porque terminan los niños, digo, los papás haciendo la tarea de los niños, sino creo que la fórmula está en encontrar la comunicación directa con el niño y ahí le enlazo un poco con la de la gamificación, que sí efectivamente hay muchas, páginas, por ahí hay algunos materiales y artículos de cómo se desarrolla este sentido de la gamificación a partir de los contenidos, ¿no? De game, del juego, y que ha funcionado muy bien. Hay algunas actividades. Podría yo, si quieren, después a través de ustedes enviarles algunas de las ligas de materiales para que ustedes consulten y vean este tipo de posibilidades de establecer los juegos, ¿no? A partir de, bueno, desde a veces hasta estas aplicaciones que aparecen, el Duolingo y este tipo de cosas que van saliendo y que están constantemente motivando a los niños en el aprendizaje de diferentes disciplinas, ¿no? Y la última pregunta era... eh, Ahorita se la comento, doctora, un momentito. Déjeme abro el chat. Es, ¿cómo podemos abordar temáticas de artes plásticas cuando los niños de 4 a 6 años no les gusta interactuar con el material y muestran cierto miedo y desagrado? Eh, bueno, hay que ver que depende de cómo se da bueno, es que aquí hay toda una historia atrás, ¿no? Pero bueno, los niños, si lo vemos desde la teoría psicoanalítica, pues los niños de esa edad tienen justamente una etapa en donde hay un proceso eh, de, de la etapa anal, ¿no? En donde tienen ellos el manejo de que tienen que controlar esfínteres, ¿no? Entonces, a veces es muy castigado esto, ¿no? Entonces, ellos no quieren tocar las cosas. Están así porque, o sea, yo lo sé porque hay niños que les encanta embarrarse la mantequilla, la plastilina, hacer masitas, todo lo que es, pero hay niños que no les gusta, ¿no? Entonces, me parece que es poco a poco que hay que ver que no está, decirles muchas veces que no está mal, que es bueno tocar, que es bueno sentir, que las sensaciones nos permiten conocer el mundo, o sea, estar constantemente. Y ay, qué triste que no pude compartirles las imágenes, pero justamente una maestra de preescolar, ella sí, Mariana, me da algunas imágenes que ella hace, por ejemplo, a partir de frutilupis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en una basecita de frutilupis con un palito, les enseña los colores y a contar. Entonces, es estar ensartando el frutilupi en el palito, ajá, o en el lápiz. Eh, o contar los colores, o meterlos al vaso, al plato del cereal y empezar a ver. Bueno, o sea, la cosa es familiarizarlos de manera cotidiana y ver que si tú les impones ciertos materiales, a lo mejor esos materiales eh, pueden generar alguna resistencia, pero que si lo hacen de manera muy natural, el proceso es mucho más sencillo. Habría que ver el caso específico de los niños que no les gusta tocar el material, pero en general
Desde el preescolar se estimula a partir de texturas, a partir de temperaturas, a partir de meter manita en la semilla, a partir de oler, ¿no? Ese tipo de juegos o de ejercicios son fundamentales para poder después manipular otro tipo de materiales como el barro, que ya son más elaborados, o las plastilinas, o otro tipo de material, las pinturas, ¿no? Pero todo empieza desde el preescolar, creo yo, en esa parte. Ujú, y poco a poco. Doctora, muchísimas gracias por su generosidad con nuestras alumnas, alumnos y con nosotros como profesores. Ha provocado mucha inquietud y eso es el objetivo del seminario, ¿no? Que genere dudas y este diálogo tan enriquecedor. Le agradecemos muchísimo a nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Departamento en Arte y Gestión Cultural por su conferencia y cerramos para invitarles a que en unos momentos más sigan conectados en las actividades con la mesa de los alumnos estudiantes de maestría. Con sus proyectos y sus trabajos, que nos acompañen en un ratito más. Y bueno, nuevamente gracias a todos, a todas y a todos quienes han estado conectados en esta conferencia y particularmente a la doctora Irma Fuentes por su colaboración y por esta extraordinaria acercamiento a esta problemática y realidad de la enseñanza de las artes en esta realidad virtual. Muchísimas gracias y les esperamos en un momento más. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Gracias. Saludos, nos veremos en otra ocasión. Hasta luego. Muchas gracias, doctora.